De la tarde, seguimos con la rotativa del aire aquí en nuestra plataforma de televisión. Joana Castro y Carlos Villarreal con ustedes. Recuerden que en radio están ustedes con la previa del partido entre Barcelona y Paris Saint-Germain por la Champions League. Bueno, señores, evidentemente la noticia que ha generado, por supuesto, repercusión no solo en el Perú, sino en la Argentina, ha sido la captura de Tony Jansen Valverde Victoriano, de 20 años, conocido con el apelativo de Pequeño J, sospechoso del asesinato de 3 mujeres en Buenos Aires, Argentina. No solamente él, sino también el argentino Matías Osorio, sindicado como cómplice de Tony Valverde, quien también fue detenido la semana pasada. Vamos a conversar con el periodista de Canal América de Argentina, Pablo Ponzone, sobre este tema, por supuesto. Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto de saludarlo y gracias por atendernos desde la Argentina. Bienvenido. Lo mismo. Muchas gracias. Bueno, Pablo, ¿cuál ha sido la repercusión que ha habido en la Argentina después de conocerse la captura de este sujeto, ¿no? El Pequeño J, sospechoso principal del asesinato de 3 mujeres allá en Buenos Aires? Bueno, por la manera que fue el triple crimen y por todo lo que conlleva en el trasfondo y la trama que se fue investigando, ha generado mucha repercusión porque la población está verdaderamente impactada. Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de crímenes. O sea, puede haber algún caso hace una década, pero no es algo habitual y esto conmocionó, por supuesto, a todos. Una vez que se produjeron las detenciones, recién acaba de haber conferencias de prensa del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en donde dieron pormenores de cómo fue el operativo y la investigación, que estaría ya prácticamente, no te digo ser prácticamente esclarecido el tema, porque todavía faltan 4 personas más. O sea, faltan detener a 2 personas que serían las que conducían la camioneta con la que se trasladaron a las chicas, y a la vez 2 alias, uno papá o papá y otro abuelo, que serían quienes están por encima de Tony Jansen Valverde, alias Pequeño J. Ahí había 2 personas por encima de él, pero que en principio, digamos, el crimen está circunscrito a las personas que están detenidas y 2 personas que están siendo buscadas que conducían la camioneta. Y en esta conferencia, Pablo, buenas tardes. Claro, ya se conoce que Matías Osorio, que es, digamos, el cómplice, la mano derecha de Tony Jansen Valverde, conocido como el Pequeño J, sería expulsado en breve. A nosotros desde aquí la policía peruana nos ha dicho es cuestión quizá a lo mucho de 24 horas, pero en el caso de Pequeño J sí nos han hablado de una extradición y de un proceso que podría tardar mucho más tiempo. En esta conferencia se ha hablado de ello puntualmente, de la posibilidad o la agilidad para realizar el proceso de extradición. No, mira, Osorio estaría llegando mañana. Osorio, para clarificar, más que un cómplice, era como si fuese el recaudador de la organización, o de este desprendimiento de organización, porque no está claro si es una organización en sí misma o es una célula de alguna mayor. Pero él es el que se encargaba de toda la cuestión de cobros y de manejo de billetera virtual. Este hombre es trasladado mañana a la Argentina porque entró en forma ilegal y además es argentino, entonces directamente lo pueden expulsar. En el caso de Pequeño J, esto no confirmaron nada hasta ahora en conferencia de prensa, pero serían por lo menos no menos de 20, 30 días que se pueda establecer una posibilidad de extradición, siempre y cuando también Perú lo envíe a la Argentina, ¿no? Claro, la idea era saber si es que efectivamente ya en la Argentina se ha armado un cuadernillo de extradición para solicitarlo formalmente al Perú y que Perú decida obviamente si acepta esa extradición. Esa era la duda que teníamos acá. Si había ya, no sé, hoy día no, quizás antes informado a través de la Cancillería Argentina, del Poder Judicial argentino, si es que ya se ha elaborado ese cuadernillo de extradición. No, eso hasta ahora nosotros oficialmente no nos ha llegado nada. Hasta ahora, por el momento. Sí sabemos de la intención del gobierno nacional de que este delincuente esté en la Argentina a enfrentar a la justicia por el crimen que cometió aquí. Más allá de que incluso no tiene ni siquiera entrada en la Argentina este muchacho.
¿Y el acompañamiento a la familia de las víctimas, en qué grado se está dando? No solo legal, ¿no?, sino en este caso también el impacto psicológico que ellos han sufrido. Mira, según la información oficial tanto del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, de seguridad, ¿no?, que se está encargando del caso, porque esto no ha sido catalogado, por lo menos por ahora, como un delito federal, ya que en todos los allanamientos no se han encontrado drogas, pero no se han encontrado drogas, entonces está todo circunscrito a una instrucción de la provincia de Buenos Aires, no federal. El acompañamiento es a las víctimas con personal, con psicólogos, con trabajadores sociales, por supuesto, que según tenemos entendido ya están trabajando con las víctimas, es decir, con los familiares de las víctimas, ¿no? Es un apoyo que habitualmente se da y que a veces, en algunas ocasiones, de acuerdo a qué provincia suceda, quizás no es como quizás nosotros pensamos que tienen un psicólogo a disposición. En este caso entiendo sí que fueron que se han entrevistado con ellos. Ahora, Pablo, usted ha dicho que, bueno, en este tipo de delitos no están acostumbrados. Yo quisiera preguntarle cuál ha sido el impacto en la sociedad argentina respecto a este crimen, porque las características del mismo son terribles. O sea, inclusive visto en vivo a través de las redes sociales. Es algo realmente que uno no encuentra palabras para calificar semejante acto salvaje. ¿Qué impacto ha tenido esto en la sociedad argentina, en la opinión pública? Mucho impacto, porque además es corroborar ciertas sospechas que hay respecto a lo que significa el avance del narcotráfico en nuestro país, digamos, ¿no? Entonces, son métodos de ajusticiamiento que suelen darse en México, o en Colombia, claro, en su momento, en las guerras narcos, entre las diferentes carteles, pero acá se complica más la situación porque esto no parece ser un cartel. O sea, esto parece ser un grupo de jóvenes de esta nueva era que todo lo tienen que filmar, registrar y transmitir en Instagram, así como nosotros tenemos muchos casos acá de gente que roba, por ejemplo. Hay una banda conocida acá que se empezó a dar a conocer el año pasado, que le llamaron la Banda del Millón, que era un grupo de jóvenes, diferentes células que iban y atacaban a ancianos, los torturaban y les robaban. Y esas torturas eran subidas a las redes como parte de un trofeo, ¿me entendés? Como parte de darse importancia, quizás en el mundo del delito. Claro, pero también, es una nueva esfera, ¿no? Es algo diferente. También comenzabas diciéndonos, nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de ataques. No, porque esto que te estoy diciendo es una tortura y esto otro es una tortura y es el matar una mujer tras otra, haciendo que una persona la mire mientras la matan y además todo eso siendo transmitido en vivo. Eso no pasó nunca acá. ¿Qué delitos son considerados federales en la Argentina? Y narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Ya. Son los delitos de lavado de dinero. Bueno, hay sinnúmero de delitos que tienen esa matriz federal que se le llama. Los delitos. Y después están los delitos complejos, que son federales, y son delitos complejos que son de la provincia de Buenos Aires. Este es un delito complejo, pero no es federal porque no han encontrado droga, más allá de saber que las personas que participaron de esto, hay un grupo de ellos que en principio son parte de una organización dedicada a la venta de drogas. Ya. No significa, por más que hasta ahora no sea federal, no significa que no vaya a hacerlo. Claro. Tampoco, atención con eso, hay que ver si siguen avanzando con la organización y encuentran, más allá del... Por acá lo que se investiga es un triple crimen, no se investiga la organización narco. Claro, entiendo. Claro. Ahora, de acuerdo a la legislación argentina, si es que el pequeño J es extraditado a su país, se le encuentra responsable de este terrible delito junto con el recaudador, que nos dice que es usted. Ahora, sí, ¿cuál es la pena que se establece para este tipo de casos en la Argentina? Y en este caso, como está planteado en la acusación como un femicidio triplemente agravado, son 35 años de cárcel. Recibiría 35 años de cárcel, tanto él como el recaudador. Como Osorio.
como todos todos, digamos, lo que va a pasar es que van a intentar conformar una unidad funcional. Esa unidad funcional, si logran adecuarla a que esto no hubiese podido pasar sin el accionar de determinadas personas, eso ahí les corresponde a todos el mismo delito. Una última pregunta de mi parte, Pablo, porque faltan 2 personas todavía que sean capturadas. Sí. ¿Se ha establecido algún tipo, 4, perdón, se ha establecido algún tipo de operativos, vigilancias en zonas específicas, en las zonas de frontera, si es que la policía les ha dado mayores detalles de ello o si es que todo quizás se mantiene en reserva justamente para dar con la captura de estos sujetos? Sí, se mantiene en reserva, pero nosotros sabemos que sí hay operativos. De hecho, estos operativos que sucedieron ayer también teníamos información de que estaban ocurriendo. Hay operativos todavía, o por lo menos hasta hace algunas horas hubo algún operativo más también en las zonas de los barrios donde esta gente tenía influencias. El tema es que, bueno, las personas que no fueron encontradas quizás son las que mejor han sabido esconderse. ¿Y por qué digo esto? Porque acá esta organización le dejó libre, además, no solo la confesión de personas que estaban en la casa, sino también los teléfonos. O sea, ellos secuestraron a las chicas, los teléfonos impactaron en una antena en el lugar en donde las mataron, y luego y hacen el rastreo. Claro, y es la novia, en un allanamiento que hubo hace un par de días, en una de las casas de una de las novias, porque tiene varias, pequeños J, en esa casa logran tener el contacto telefónico de él a través del cual lo fueron siguiendo. ¿Me entendés? O sea, ese fue el recorrido de la investigación. La novia de él aporta, los cómplices de él aportan también por lo sanguinario del personaje y porque todos terminaban temiendo que les pase lo mismo. Entendemos. Bueno, colega Pablo Ponzone, muchas gracias por haber respondido a nuestra llamada y participar en la rotativa del aire aquí en RPP Noticias de Lima. Muy amable, estaremos seguramente en contacto en cualquier momento porque este es un caso realmente muy complejo y que ha impactado tanto a la Argentina como al Perú. Muy amable. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Pablo Ponzone, periodista de Canal América de Argentina, estuvo con nosotros en la rotativa del aire. 2 de la tarde, pausa y regresamos.